Bueno, chicos, ahí veo que se van conectando. Perdón por la demora, pero me retrasé con el grupo de quinto. Algunos, bueno, estuvieron chusmeando. Ahora me quedo con ustedes, que son el último grupo, con el grupo de sexto. Y bueno, voy a tratar de atender las consultas que ustedes me habían hecho a través del Classroom. Eh, Sus consultas están asociadas a cuestiones de soluciones, de diluciones más que nada. Así que vamos a ver si las puedo aclarar porque no son muy complicadas, están asociadas a las cosas que estuve explicando en los videos anteriores, que igual van a ser subidos al canal de YouTube. Y hay algunas cuestiones que están asociadas a cuestiones físico-químicas, termodinámicas, que tienen que ver con los gases. Y hay una sola cuestión que es algo de orgánica, que me habían consultado, y que es una pavadita, pero bueno, voy a explicárselas para que termine de quedar claro y cierre, porque son algunos detalles conceptuales. Así que bueno, me habían consultado sobre el ejercicio 17, 23, 24 segundos, digamos, 24 prima le puse yo, el 40 y el 50. Así que bueno, voy a trabajar con esos ejemplos concretos. No se los voy a resolver porque, digamos, la idea no es que yo les resuelva los ejercicios, porque para mí no tiene sentido, sino que justamente lo interesante resultaría de que yo les muestre los planteos iniciales para que ustedes puedan resolverlos por su propia cuenta. Bien, entonces voy a ir acomodando ahora el celular para que podamos comenzar con las explicaciones de cada uno de los ejercicios. Bien. Bueno, chicos, espero que se pueda ver bien. Si no se puede ver bien, por favor me lo avisan. Vamos a tratar de que sea lo más clarito posible. Y cualquier cosita, si ustedes no entienden algo, hay algo que no queda claro o hay algo que no se entiende, me lo escriben, me lo avisan y yo trato de explicarlo para que justamente puedan finalizar con la resolución de los ejercicios de la guía de nivelación. Bueno, el ejercicio 17 está asociado todo a diluciones, lo que me estuvieron consultando. Yo tengo una solución que tiene una concentración, bien, una solución 1 tiene esta concentración y quiero llegar a una solución 2 que tiene esta otra concentración, pero el ejercicio 17, el problema que tiene es que no les da un volumen, no les da ningún volumen, ni un volumen del cual yo parto, ni tampoco me está dando un volumen al que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque la idea del ejercicio 17, que tampoco lo aclara, acá por ahí hubo un error de la preparación del ejercicio, ustedes tienen que elegir el volumen. Entonces yo acá, por ejemplo, elegí un volumen final de 100 mililitros, entonces tengo la concentración inicial la tengo, el volumen que tengo que tomar para prepararla no, la concentración 2 sí porque es 1 y el volumen que yo elegí para finalizar es 100 mililitros. Entonces de ahí despejo y calculo. Así de sencillo y de directo es este ejercicio 17. El ejercicio 23 también es un ejercicio de diluciones. Tiene una complicación más nada más, pero es una pavadita. Porque dice que tenemos 4 litros de una solución 12 molar y queremos llegar a saber la concentración final cuando se agregan 560 mililitros de agua. Como les está diciendo que se está agregando agua, les está planteando ya que es una dilución, o sea, están agregando solvente. Entonces, ustedes lo que tienen que pensar es que a esos 4 litros le tenemos que agregar el volumen de solvente que nosotros estamos agregando. Cuidado que acá dice 4 litros y acá dice 560 mililitros, o sea, tenemos que pasar de mililitros a litros, o sea que tendríamos que dividir por 1000, o sea que sería 4 más 0,56, o sea que sería 4,56 el volumen final de la solución 2. Y tenemos que sacar cuál sería la concentración final de esta solución 2. Entonces aplicamos la ley de la dilución, tenemos la concentración 1, tenemos el volumen 1, tenemos el volumen 2 y de acá despejamos la concentración 2 y lo sacamos. Ahora, lo que me consultaban puntualmente es cuántas veces disminuyó la concentración. Y acá lo que les está preguntando de otra manera es cuál es el factor de dilución, un tema que no es menos importante, el factor de dilución les está preguntando. El factor de dilución es concentración 1 sobre concentración 2 o volumen 2 sobre volumen 1. Acá con esta fórmula podemos sacarlo. Entonces, el número que nosotros obtengamos es el número de veces que disminuye. Por ejemplo, si el factor de dilución es 1 sobre 40, no estoy diciendo que está en la respuesta, estoy dando un ejemplo.
Si el factor de dilución es 1 sobre 40, lo que quiere decir es que disminuyó 40 veces. ¿Bien? O también otra manera de ver el factor de dilución, porque el factor de dilución siempre va a depender si yo me estoy moviendo del sentido más concentrado al menos concentrado, o si yo me estoy moviendo en el sentido menos concentrado hacia el más concentrado. Es decir, si quiero ir para atrás. Si yo estoy viendo que mi factor de dilución es una fracción, quiere decir que me estoy moviendo del más concentrado al menos concentrado. Si yo veo que mi factor de dilución es un número que no es fracción, o sea, es un número grande, lo que quiere decir es que me estoy moviendo del menos concentrado hacia el más concentrado. Pero fíjense que en los dos casos o está de denominador o está de numerador. Entonces, este número es el que me indica cuántas veces disminuye. Y así es como se resuelve. La idea era justamente sacar el factor de dilución para el ejercicio 23. Ahora, voy a pasar al 24', que sería el segundo 24, porque como ustedes dicen, el 24 aparece dos veces. También vuelve a ser una dilución el 24. El 24 les da la solución de la cual ustedes están partiendo, que es una solución 0,5 molar, y quieren llegar a una solución 0,05 molar. O sea que acá ya se ve que hay una dilución de por medio. ¿Qué es lo que tienen que repasar ustedes acá? El procedimiento para desarrollar una dilución. Bien, es importante que ustedes recuerden cómo se lleva a cabo una dilución. Bien, esperen que voy a ir chusmeando el ejercicio 24 para que podamos hablar en concreto de cómo ustedes deberían de preparar esta dilución que tenemos acá. Un segundito, así lo dejamos por lo menos en el video. Entonces, vamos a ver si estamos partiendo de soluciones que son líquidas. Dice, se desea preparar una solución con una concentración 0,05 molar de hidróxido de sodio. O sea, ya tenemos la solución. A partir de otra, de concentración 0,5 molar del mismo soluto. O sea que son dos líquidas. Describa el procedimiento, realice los cálculos e indique cómo se suele determinar esta operación en la cual se pasa de una concentración determinada a una inferior en una solución. Bueno, lo que uno tiene que tener en claro acá es que va a tener en un recipiente esta solución que es 0,5 molar. Bien, de hecho dice que es de hidróxido de sodio, o sea que tenemos hidróxido de sodio 0,5 molar. Bien, espero que ahí se vea bien. Yo necesito tomar una determinada cantidad para preparar otra cantidad. Esa cantidad, voy a borrar acá, porque no estoy trabajando con un ácido ni algo que vaya a generar un calor de dilución muy importante. Directamente podría trasvasarlo a mi matraz. Si yo quisiera preparar 100 mililitros, por ejemplo, esto lo voy a escribir, es un ejemplo. Si yo quiero preparar 100 mililitros, tengo que ver cuánto tengo que tomar, usando ¿qué? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Hago los cálculos correspondientes y tomo ese volumen 1 y lo paso acá. ¿Cómo lo voy a tomar? Voy a venir con mi pipeta graduada, voy a usar eso, lo voy a llevar acá y lo voy a pasar a mi matraz. Bien, voy a dejar que gotee. Y después, ¿qué hago? Una vez que pase eso, voy a completar con agua. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tomar la alícuota que corresponde del volumen de la solución concentrada, trasvasarlo al matraz aforado del volumen que corresponda y después enrasar con agua. ¿Bien? Y hay que hacer, bueno, las inversiones que corresponden, o sea, ese sería el procedimiento. Recordemos que acá no estamos utilizando un recipiente intermediario. ¿Por qué? Porque acá no hay un calor de dilución que implique descalibrar este material que obviamente no tiene que ser calentado. Bien, porque justamente pierde la precisión. Entonces, repasen el procedimiento. Bien, y esto recuerden, acá serían los cálculos. Con esto yo haría los cálculos que necesito para poder saber qué cantidad de esta solución tengo que tomar para preparar eso. Ahora, acá viene la cuestión donde por ahí algunos están un poquito más flojos, que es la cuestión de gases. Yo voy a explicar la teoría y ustedes después hacen los cálculos correspondientes, porque el ejercicio 40 es el único ejercicio que habla de gases ideales. Ahora,
Los gases ideales tenemos tres leyes. Hay más, hay una ley que es la ley de Avogadro, que no la menciona, por eso no la estoy explicando. Yo me estoy centrando solamente en lo que propone la guía de nivelación. ¿Bien? El ejercicio, perdón, vuelvo al 24. El ejercicio dice: a partir de una solución de hidróxido de sodio 0,5, preparar una solución 0,05. Eso es lo que dice el ejercicio 24 primo o 24 bis. Ahora, el ejercicio 40. Cualquier cosa lo revemos si es necesario, pero bueno, fíjense bien qué es lo que dice la consigna. Tenemos las tres leyes. La primera ley es la ley de Boyle y Mariotte, la segunda ley es la ley de Charles y la tercera ley es la ley de Gay-Lussac. O sea, nombro los nombres porque justamente son importantes, son personas que han hecho un aporte importante a la fisicoquímica. Ellos lo que estudiaban justamente era cómo se movían las partículas en determinadas condiciones. Esas partículas, bueno, son átomos o moléculas. Ellos hablaban de gases ideales igual de todas maneras. O sea, eran teóricos de la fisicoquímica. Bueno, la primera ley plantea, yo tengo tres variables para la ley de los gases. Las tres variables que yo voy a tener son temperatura, presión y volumen. Esas son las tres variables, donde la temperatura se mide en Kelvin, la presión se mide en atmósferas y el volumen se mide en litros, o lo que se conoce como su equivalente de decímetros cúbicos. En realidad es decímetros cúbicos porque es la unidad de volumen. El litro es la unidad de capacidad, pero son equivalentes. Entonces, si la temperatura se mantiene constante, esta es la fórmula que responde a la primera ley. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Si yo estoy hablando de la segunda ley donde la presión es constante, la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y si estoy hablando de la tercera ley donde el volumen es constante, hablo de presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Estas son las tres fórmulas de las leyes de los gases ideales. Bien, entonces, les plantea sobre los gráficos. Yo no me estoy deteniendo a resolver los ejercicios porque los ejercicios les da la presión, el volumen, le da la presión y le dice saque el volumen 2. Entonces ustedes reemplazan, hacen el despeje y calculan el volumen 2. O sea, son ejercicios muy pero muy fáciles, por lo menos para la resolución desde el punto de vista de cálculos. Lo que por ahí les puede complicar más es el tema de los gráficos, que ahora voy a proceder a explicarlos. Entonces, para la primera ley yo tengo que la temperatura es constante. Como la temperatura es constante, acá me armé un grafiquito en ejes cartesianos y tengo el volumen en litros y la presión en atmósferas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo nosotros lo interpretamos? Que a medida que tenemos más presión, vamos a tener menos volumen. Y si tenemos menos presión, vamos a tener más volumen. ¿Cuál es el ejemplo concreto de esto? Esto es como una jeringa donde yo aprieto el émbolo de la jeringa, le doy presión, y cuando yo le doy presión, el espacio adentro de la jeringa disminuye, se hace cada vez más pequeñito. Entonces, yo estoy apretando la jeringa y el volumen disminuye, es decir, le doy más presión y el volumen va a disminuir. Esto es lo que sucede gráficamente en la primera ley, en la ley de Boyle y Mariotte. En el segundo caso, en la segunda ley, la ley de Charles, la presión es constante y yo tengo en los ejes cartesianos el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Fíjense que dice la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿cómo se interpreta este gráfico? Fíjense que a medida que la temperatura está aumentando, ¿qué es lo que sucede con el volumen? El volumen aumenta, pero siempre y cuando la presión sea constante. Por ejemplo, si yo estoy en un globo aerostático, la presión es la presión atmosférica. Vamos a suponer que es una atmósfera. Entonces, a medida, o sea, la presión como es la presión de la atmósfera va a ser siempre constante, va a ser siempre la misma. Vieron que el globo, a medida que yo lo caliento, el globo se expande y por lo tanto sube, se va hacia arriba. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que cuando la temperatura aumenta, más temperatura voy a tener, más volumen va a ocupar la masa de aire que yo tengo ahí adentro. Entonces, mayor temperatura, mayor volumen. Si yo disminuyo la temperatura, va a disminuir el volumen.
O sea que el gráfico sería para el otro lado. Acá yo tengo un tipo de gráfico, por eso hay que interpretarlo en función de los datos que nos dan. Acá lo que me está diciendo es mayor temperatura, mayor volumen. Si yo hago al revés el gráfico, yo tendría que decir hacia abajo, menor temperatura, menor volumen. Bien, eso para que lo interpreten. Fíjense que no tiene datos numéricos porque es simplemente una interpretación de un gráfico. Ahora, si vamos al último caso, al último ejemplo, la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, habla de que el volumen se vuelve constante, donde en los ejes cartesianos yo tengo la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. ¿Cómo se interpreta esto? Que a mayor temperatura, mayor presión. Y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo concreto de esto? El ejemplo es una olla, es decir, un recipiente que está cerrado a presión y el volumen de esa olla, que es un recipiente rígido, no se puede expandir, es decir, no se achica ni se agranda, siempre va a quedar del mismo tamaño. Cuando yo lo pongo en la hornalla y lo caliento, las partículas empiezan a moverse como locas por todos lados y por lo tanto va a aumentar la presión. Entonces, como yo aumenté la temperatura, aumentó la presión. Si yo apago la hornalla, va a disminuir la temperatura, por lo tanto disminuye la presión que está adentro de ese sistema que es el recipiente rígido. Por eso el volumen es constante. Fíjense que acá en este gráfico lo que se está interpretando es que a medida que aumenta la temperatura va aumentando la presión. Si fuera al revés, iría decreciente. A medida que disminuye la temperatura, disminuye la presión. Bien, es importante, chicos, trabajar con las unidades correspondientes: el volumen en litros o decímetros cúbicos, la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin, porque el ejercicio les da. Por ejemplo, el A dice: a temperatura constante, un gas eleva su presión de 4 a 12 atmósferas. Ahí no habría problema porque estamos trabajando en la que corresponde. Con un volumen final de 30 litros. Listo, ahí no hay nada que transformar. Pero el B dice: un gas aumenta su temperatura de 20 a 160 grados Celsius. Y fíjense que acá dice grados Kelvin, no dice Celsius. Entonces tienen que pasar los Celsius a Kelvin para poder trabajar en las unidades que corresponden. Lo mismo ocurre en el punto C, les da Celsius y ustedes tienen que trabajar en Kelvin. No cometan el error de trabajar con las unidades que ustedes quieran porque tienen que ser estas, y si no los cálculos dan todos mal. Así que bueno, eso para que lo tengan presente. Ahora, vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio 50, que es el que me habían preguntado. Yo lo tomé a modo de ejemplo, al ejercicio 50, y acá detallé algunas cuestiones teóricas sobre lo que es una fórmula simplificada. La fórmula simplificada capaz ustedes la conocen de otra manera, por ahí con los profes de orgánica de quinto. La trabajaron más que con el nombre de fórmula simplificada, con el nombre de fórmula de esqueleto o taquiográfica o de líneas de zigzag. Todos estos 4 nombres hablan de la misma fórmula. Es la fórmula esta que nosotros usábamos liñitas y no había carbonos, no había hidrógeno, solamente eran líneas en forma de zigzag. Y la fórmula molecular es aquella fórmula que indica la cantidad de átomos presentes. Solamente te dice la cantidad de átomos, nada más. No te dice ni cómo están distribuidos ni nada por el estilo. Ahora, yo me puse a analizar, acá para que ustedes tengan en claro, el nombre de el compuesto en concreto que se solicita en el ejercicio 50, que es el ácido isobutírico. Si me está diciendo que es un ácido, me está hablando justamente de este grupo funcional principal. El grupo funcional principal es el ácido carboxílico. Como dice isobutírico, iso ya me está dando una idea de que yo estoy hablando de una nomenclatura tradicional. Iso, tert, neo, son todas nomenclaturas tradicionales aceptadas por la IUPAC para nombrar los compuestos, pero son tradicionales, no forman parte de la sistemática. La sistemática era esta que nosotros decíamos 2,3 dimetil y tal cosa. Bien, esa es la sistemática. Esto es nomenclatura tradicional, por eso dice ácido isobutírico. But se refiere, como estamos hablando de tradicional, but, recuerden que en los prefijos, but significa 4 carbonos, o sea, significa número 4. O sea que está indicando que tiene 4 átomos de carbono totales, el compuesto. O sea, la molécula esta está formada por 4 átomos de carbono totales. Iso, la palabra, el prefijo iso, lo que quiere decir es que
hay una ramificación en el segundo carbono. Eso es lo que me está diciendo ISO, que en el segundo carbono hay una ramificación, o sea, se ramifica. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar con esto, lo que nosotros podemos observar es que la fórmula semidesarrollada sería esta. Acá tenemos el carbono número 1, que sería el carboxílico, este sería el grupo funcional principal, este sería el 2, y fíjense que podríamos nombrar este el 3 y esto sería una ramificación, ¿bien? Pero, como estamos hablando de la tradicional, ácido isobutírico, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos totales. Y la palabra iso, el prefijo iso, quería decir que en el carbono 2 se repartía, o sea, se ramificaba en 2, se abría en 2. Eso significa iso. Bien. En la fórmula simplificada, que sería la fórmula de líneas de zigzag, acá tengo el carbono 1, el carbono 2, y acá podría hablar del carbono 3 y la ramificación. Fíjense que solamente utilicé líneas de zigzag, que serían los enlaces. Los carbonos, en este caso, serían justamente los vértices o los extremos de esta representación. Esto para que ustedes lo vayan recordando. Yo estoy seguro que seguro lo vieron, chicos. Y después tenemos la fórmula molecular, que sería la cantidad de carbonos. Si uno cuenta, tenemos un carbono acá, otro acá, otro acá y otro acá. O sea que tenemos 4 carbonos. Cantidad de hidrógenos 8 y cantidad de oxígenos 2. Y acá con esto estaríamos completando prácticamente todo el ejercicio 50, excepto que yo no se los nombré mediante la fórmula, mediante la nomenclatura sistemática, que eso tendrían que ir haciéndolo ustedes, ¿bien? La nomenclatura tradicional no hay mucho para explicar. La nomenclatura tradicional es una nomenclatura que es más bien un recurso de la memoria, porque hay que acordarse qué significa cada uno de los prefijos. O sea, responde a prefijos tradicionales. Si ustedes quieren, lo que yo puedo hacer es mandarles un material donde les va a decir sec significa esto, neo significa esto, tert significa esto, iso significa esto, porque son esos prefijos que si yo no puedo asociar a qué están haciendo referencia, no los saco. Es así, o sea, por eso es tradicional. Así que si ustedes me lo solicitan vía el Classroom, yo se los envío y ahí van a tener justamente todo el material. Así que, chicos, si tienen dudas o consultas de las cosas que estuvimos explicando, espero que ustedes las puedan comunicar. Y bueno, cualquier cosita, quedo ahí a disposición para que ustedes puedan, no sé, solicitarme lo que sea necesario. Así que bueno, en breve voy a estar subiendo este mismo video al canal de YouTube que nosotros tenemos, y va a estar publicado ahí en el Classroom para que puedan acceder al material de las explicaciones al momento que necesiten. Así que tengo material de isomería, acá que me estaban consultando, tengo material de isomería. Lo voy a subir al Classroom. Todos los videos que vamos haciendo los subo al Classroom. Están publicadas ya las cosas, por lo menos lo de ayer y lo de antes de ayer. Pero bueno, todo está hecho en función de las consultas que ustedes me van haciendo vía Classroom. Así que, chicos, si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que fue explicado, me lo comunican. Y si no, vamos dándole un cierre a este acercamiento que tenemos virtual para poder ayudarlos a ustedes a resolver la guía de nivelación. Bien, así que bueno, quedo a disposición. Cualquier cosita, voy a estar esperando sus dudas y sus consultas. Recuerden que a partir de hoy a la noche o mañana ya voy a estar publicando las primeras actividades correspondientes a cada uno de los espacios. Así que no se olviden de estar entrando periódicamente, de mirar las cosas que se publican. Bien, la próxima clase ya la voy a publicar, voy a avisar cuándo va a ser, porque por el momento tengo que subir el material y a partir de ahí, en función de lo que ustedes vayan leyendo y avanzando, vamos a ir dando estas clases virtuales para que ustedes puedan resolver lo que se les solicita. Bien, bueno, chicos, los dejo, vayan con sus familias, cuídense, respeten la cuarentena y estamos comunicados. Saludos a todos.